Muy bienvenidos un día más a nuestros encuentros para comenzar el día de sábado. Es un momento especial para todos nosotros, prepararnos espiritualmente y sabiendo que estáis ahí, apartando unos momentos para la lectura y la oración como el canto. Queremos empezar este día de Santo Sábado, pues como hacemos cada semana, acercándonos a un personaje femenino que se cruzó, esa es la parte de la serie que estamos ahora mismo, se cruzó en la vida de Jesús y Jesús le proporcionó la gran solución para su vida. Bienvenidos, cantamos el himno y comenzamos nuestro programa. Cantemos. Después de el himno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, que podamos ser protegidos por ti, por tu influencia. Y gracias, Señor, por esas grandes lecciones que aprendemos de ti cada día. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como os decíamos, comenzamos el programa de hoy. Sin vosotros no sería lo mismo, así que nos sentimos muy, muy felices de poder comenzar este día todos juntos. ¿Recordáis? Estamos en la serie Biblia y Ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. Salomón ya cantó la belleza interior del ser humano, mujer. Y él llegó a decir, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Lo dijo alguien que, inspirado por el Espíritu del Señor, escribió este precioso libro de Proverbios
en el capítulo 21 y versículo 10. Hoy nos encontramos con la experiencia de una mujer consagración que a partir del tema 25 vamos a entrar directamente en la experiencia que nos narra la historia. Si miramos en Mateo capítulo 9, nos encontramos una situación que se repetirá en los otros evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas, que tiene que ver con una forma de escribir un tanto particular, que se llama sándwich, bocadillo, por decirlo de alguna manera. Fijaos, si miramos en el capítulo 9, versículo 18, mientras él les hablaba estas cosas, de pronto llegó un principal y se postraba ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero habiendo oído, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y ahora viene la parte central. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, hacía 12 años, se acercó por detrás y agarró el fleco de su manto. Y luego vuelve a la primera historia. Jesús le dijo: retiraos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Así nos vamos a centrar en la parte central, en esta pequeña historia, pero trascendental para entender lo que es el corazón de un ser humano, sea hombre o sea mujer, que hace depender su vida social, cultural, familiar, lo hace depender de una relación personal y estable con Jesús. Había una antigua parte de la Torá, en Levítico 15-25, cuando una mujer tenga hemorragias frecuentes fuera o después de la menstruación, quedará contaminada como en la menstruación mientras le duren las hemorragias. Este texto fue muy mal interpretado por la tradición de los padres. Y muchas veces cuando leemos la Biblia o buscamos las palabras en los diccionarios, nos encontramos con un choque cultural. Algo que Dios había dado para proteger profundamente la vida de la mujer, para que no fuese obligada ni a trabajar, ni a mantener relaciones íntimas, ni tan siquiera tener que asistir a los actos en el templo, sino que simplemente cuando se encontraba en las dos menciones que se hace, o cuando alguien tenía lepra o algunas otras enfermedades, la protección de Dios no era por humillación, sino era por la importancia que el ser humano que estaba afectado tenía para Dios. Otra cosa muy diferente es cómo se interpretó en el momento de Jesús y cómo ha pasado a nosotros como algo peyorativo. Sin embargo, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios trascendente, es un Dios que llega a nosotros a través de la protección genuina. Una cosa es proteger y otra cosa es excluir, como se ha hecho a lo largo de la historia. En Marcos 5, Mateo 9, Lucas 8, encontramos esta preciosa historia, cortita, pero muy, muy interesante. Como hacemos últimamente, vamos a ver las tres visiones para resaltar los aspectos que nos ayudan a comprender la totalidad de la historia. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Qué significaba esto en la época de Jesús? Exclusión total, exclusión familiar e inclusive tenían que ir anunciando por la calle para que las personas no se les acercaran. Eso no era el plan de Dios original. Casi nunca que el ser humano interpreta de forma humana un precepto de Dios, casi nunca se asemeja a la idea original, sino todo lo contrario. En Marcos nos dice una mujer que vive 12 años con flujo de sangre. Lucas, una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años. Los tres evangelistas coinciden en el tiempo. ¿Cómo lo percibía un judío? ¿Cómo lo percibía un romano? ¿Cómo lo percibía un gentil? En los tres coincide la misma cantidad de años, con lo cual se está enfatizando la marginación social familiar que esta mujer tuvo durante 12 años de su vida.
Dice, capítulo 5, versículo 26 de Marcos, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien habiendo empeorado. Lucas dice, la cual no pudo ser sanada, esa visión del médico. Y según Mateo, pasa directamente, obvia lo que dice Marcos, lo que dice Lucas, dice, se acercó por detrás y agarró el fleco de su manto, es decir, el fleco del manto de Jesús. Porque ella se decía dentro de sí, si solo agarro su manto, seré sanada. Qué importante que, aunque no mantengamos el nombre de ella, no sepamos si era judía o gentil, aunque posiblemente fuese gentil, porque gastar dinero en los médicos no era habitual en Israel. Israel no tenía sistema sanitario en la época. Dice, al oír acerca de Jesús, llegó por detrás. Marcos da muchos más detalles. Entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco su vestido, sanaré. Pero Lucas nos añade un aspecto psicológico, un aspecto existencial. Dice, Jesús dijo, alguien se agarró de mí porque percibí que ha salido poder de mí. ¿Qué dice Mateo? Volviéndose, la miró y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una historia preciosa que se acerca a la personalidad de Jesús. Dice en Marcos, que es donde da más explicación, al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿quién ha tocado mis vestidos? Como siempre, mis hermanos, las preguntas no son hechas para ser respondidas por Jesús, sino son hechas para que el ser humano se comprometa. Había tanta gente alrededor de Jesús que solamente si la persona que lo había hecho se hacía manifiesta públicamente, tendría un reconocimiento social. Porque una de las cosas que prescribía la ley de la cual hablábamos era que cuando terminaba el periodo de protección por una enfermedad, se hacía público, iba al santuario, ofrecía un holocausto, fuese de la magnitud que fuese, según la capacidad económica, y se reinsertaba directamente en la sociedad. Esa es la mayor parte de la historia que estamos narrando en el día de hoy. Ella se hubiese ido sanada, pero Jesús quiso reivindicar cómo, a partir de ese momento, todas las prescripciones y limitaciones que la tradición de los padres les habían impuesto a este tipo de circunstancias, iba a ser reivindicada. Como ya sabemos, Jesús nunca podría transgredir la ley, con lo cual debemos de entender que lo que se puso en el Sinaí, en todo caso, tiene que estar en vigencia hasta la resurrección de Jesús. Y esto es mucho antes. Jesús no podía ir. Jesús nunca fue en contra de la Torá, esa luz en el camino, esas instrucciones de Dios. Lo que tenían que haber hecho los dirigentes de la época de Jesús era haber protegido a todos esos enfermos, haber protegido a los pecadores, haber hecho la función de Dios de protección de su pueblo. Pero ellos se ocuparon nada más de hacer diferentes fracciones. No olvidemos que los dirigentes que legislaban eran los fariseos, que en un origen se identificaron como los piadosos, los hashidim, es decir, los que no se contaminaban con nada. Pero Jesús, que no transgrede la ley en ningún momento, Jesús guarda un lugar especial en la historia para esta mujer. Dice
Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntó, Marcos 5:30, ¿quién tocó mis vestidos? Y de nuevo entran en acción los discípulos. Dice, los discípulos le decían, ves que la multitud te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a los que habían hecho esto. En Lucas nos dice, entonces viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante él, confesó todo delante del pueblo porque se había asido a él y como había sido sanada al instante. ¿Veis? La sanación había llegado, pero el miedo social no se había quitado todavía de la mente de esta mujer. Volviendo a Mateo 9:22, volviéndose, la miró y dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en Marcos 5:33 nos dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. De los tres evangelios, el único que aparece la palabra verdad es en el de Marcos. Le dijo todo lo que es veraz, todo lo que había sucedido. Entonces él le dijo. Y aquí en los tres evangelios coincide en mencionar algo fundamental. ¿Por qué fue sanada esta mujer? Dice, tu fe te ha salvado. Marcos dirá, entonces él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Lucas, tu fe te ha salvado. Pero Mateo no recoge una invitación de Jesús especial. Vete en paz. Como hemos hablado tantas veces, la paz en la Biblia no es nada más que encontrar un equilibrio entre el plan de Dios y lo que está viviendo el ser humano. Nunca antes esta mujer podría haber encontrado una estabilidad emocional, social, religiosa que a los pies de Jesús. Sin duda, será otro personaje que encontraremos su nombre escrito en el libro de la vida el día que Jesús vuelva. Jesús no quería que una mala interpretación de una ley tuviese marginada socialmente a una persona, teniendo que indicar públicamente su enfermedad y ver cómo por las calles donde andaba la gente se apartaba para dejar un camino de injusticia, un camino de desigualdad, un camino de humillación para alguien que estaba enfermo. Para nosotros nos cuesta trabajo pensar en ello, pero remontarnos a la época en la cual se está contando estas tres historias es importante para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que para Dios la enfermedad, el pecado, son situaciones puntuales y transitorias y que no marcan el destino de la persona. Puede ser que marque desde el punto de vista social, pero nunca, nunca para Dios. Esta mujer durante 12 años había sufrido una enfermedad. No se nos habla de su familia, no se nos habla de con quién vivía, no se dice ningún detalle de ella. El detalle es que ella, habiendo oído de Jesús, estableció una relación personal y estable, lo que llamamos fe. Y Jesús estuvo ahí, en ese momento, para restablecer la paz, para restablecer la vida y la esperanza
de esta mujer, sin nombre para nosotros, pero un nombre escrito en el libro de la vida. El texto nos sigue diciendo, ya para finalizar, entonces la mujer, temiendo, estamos en Marcos 35-33, entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que sucedió, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Y Mateo ha dicho, y la mujer fue salva desde aquella hora. Y Lucas mezcla las dos ideas. Tu fe te ha salvado. Salvado del desprecio, de la humillación, pero también de una vida sin Dios. A partir de ahora, esa mujer se convirtió en alguien que su vida cambió en un instante por encontrarse con Jesús, por buscarlo en su camino. Y gracias a ello, su problema quedó eliminado. Y al reivindicarla a Jesús, ya podía volver a vivir las experiencias sociales fantásticas de la familia, el culto, la sinagoga. Tu Dios y el mío tiene poder para restaurar. No leamos la Biblia para disminuir la capacidad que Dios tiene de reivindicar al ser humano. Leamos la Biblia para conocer verdaderamente a ese Dios maravilloso. Otro personaje encantador, otro personaje que marca la historia bíblica y que nos ayuda, sobre todo, a comprender que Dios protege a la sociedad, a su pueblo y al individuo. Por eso, en ocasiones, la cuarentena, y de eso sabemos mucho en la época en la cual estamos, era una gran protección para el enfermo y para la sociedad. Jesús acabó en la vida de esta mujer con eso, y Jesús la proyectó socialmente. Ojalá que en tu vida y en la mía sintamos esa paz que nos trae ser seguidores de Jesús y podamos seguir caminando, fortaleciendo, guiando nuestra vida y nuestra existencia. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Cantemos el himno. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Finalmente, nos despediremos del programa de hoy con una oración. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre, Señor.
agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos, agradecerte, Señor, que tú nos puedas dar esas soluciones a nuestra vida, Señor, también a través de la esperanza, también, Señor, a través de la madurez. Gracias por todo lo que tú nos das, nos bendices, y gracias, Padre, porque tú siempre estás a nuestro lado. Te lo rogamos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en el siguiente comienzo de día de sábado. Disfruta este día de sábado, disfruta con todas las actividades que hay alrededor de la Biblia y pasa un día feliz junto a los tuyos. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás